como dijera nuestro hermano Pastor Helio, oramos por todas estas actividades maravillosas, por su viaje hacia Vermont, que confíen que la iglesia estará apoyando en esa oración y Dios sigue abriendo puertas. El próximo viaje misionero de nuestros hermanos, que será del lunes 22 al lunes 29 de junio, y en este viaje misionero estaremos los hermanos que van, que son estos 8 misioneros que van, o 9, porque hay una persona a punto de integrarse, estamos orando que haya cupo para eso. Estarán haciendo viajes de evangelismo, de apoyo, de supervisión en todas las obras del suroeste, ¿verdad?, de la República de Honduras, es decir, que estarán en cada una de las iglesias establecidas en las distintas colonias, y conforme ya se ha acostumbrado, de día estos grupos divididos o en un entero estarán haciendo evangelismo personal durante toda la mañana, luego que se preparan para el Señor en su devocional matutino, salen durante todo el día en evangelismo, se recogen en la tarde, descansan un poco, y en las noches pues se dividen en 2 grupos para estar ministrando la palabra del Señor, testificando, cantando y llevando la consolación, ¿verdad?, y el apoyo a nuestros distintos hermanos en la República de Honduras. Tal vez podría ser que a mitad de semana el pastor tenga que traspasar la frontera de Nicaragua para ver el estado de la obra luego de la muerte de nuestro reverendo hermano Esteban Matute, y darle seguimiento a estos hermanos. Y además habrá la reunión de todos los ministros, pastores y obreros que se acostumbra a hacer de cada 2 meses, y repasarán ahí, ¿verdad?, todo lo concerniente a nuestra próxima asamblea anual en enero del 2016, y también estarán celebrando el Día del Niño Defensor, que ustedes saben que eso conlleva todo el día con ministración a nivel de los niños, payasos, muñequitas, la repartición de dulces, de algunos útiles que algunos hermanos envían y otras cosas que se compran allá, y sabemos que va a haber victoria. Así que vamos a orar por la salud de estos hermanos para que Dios se glorifique poderosamente. Nuestro pastor no se encuentra en esta mañana, ya que está junto con la pastora Maritza ministrando misiones en la Iglesia Defensores de la Fe de Manatí, una iglesia que siempre nos ha apoyado a donde quiera que el Señor nos ha enviado. Estamos orando por la salud del pastor, recordando que él no se ha encontrado en su mejor momento con respecto a sus espaldas, pero él va en el nombre del Señor. Acabando de llegar, a los 2 días sale para la República Dominicana, para nuestra asamblea anual, que por primera vez se va a llevar a cabo en nuestro campamento nacional, que ya es un hecho, ya tenemos campamento nacional en Villa Altagracia, República Dominicana, y nuestra asamblea se va a llevar a cabo no en ningún lugar, ¿verdad?, alquilado ni prestado, sino que en lo que es propiedad nuestra, lo que ya el Señor nos dio, gloria al Señor. Y recuerden que ya en septiembre el pastor sale desde principios de septiembre para Portugal y Cádiz, donde hay una iglesia que está reclamando que se vaya allá. Así que el Señor habló aquí por 2 profetas verídicos, ¿verdad?, veraces, que se abren nuevos territorios. Estamos orando por la salud, y acabando de llegar de septiembre, el pastor tiene que retornar a Honduras en octubre para renovar su residencia. Estamos apelando que si algún hermano caballero quiere acompañarle, recuerden que el pastor no puede viajar solo. Así que octubre está abierto para que, si usted no pudo ir en este viaje, necesitamos Timoteo que le acompañe en el viaje de octubre. Tendría que ser del 4 de octubre en adelante, y luego en noviembre se va hacia nuestro gran Congreso de Educación Cristiana Centroamericano en Guatemala, del 12 al 14, donde Honduras, Costa Rica, Panamá, México, El Salvador y Nicaragua estarán allá, todos nuestros pastores y obreros y todo el que quiera ir para allá. ¿Para qué? 4 días completos, mañana, noche y día, capacitación de educación cristiana. Guatemala es hermoso, ya las puertas están abiertas, se está haciendo toda la logística. Si usted quiere ser de los recursos que quieren ir allí a enseñar, o de que quieren ir allá a apoyar a los hermanos de Guatemala, estamos abiertos para eso. Noviembre del 12 al 14. ¿Hay mucho trabajo por hacer? Amén. En esta mañana vamos a ministrar la palabra en Proverbios 22-28. Y seguimos por ese hermoso libro de los Proverbios que ya nuestro hermano Damián
ha comenzado a ministrar durante estos 2 domingos pasados. Proverbio 22-28 con una temática: no traspases los linderos antiguos, porque todavía hay cosas que siguen siendo sagradas. Te ves hermosa, Diana, como dice tu padre, toda una alemana, hermosa, estás hermosa de verdad. Gloria al Señor. Hay una iglesia respaldando esa hermosura. Gloria a Dios. No traspases los linderos antiguos, porque todavía hay cosas que siguen siendo sagradas. Proverbio 22-28. Como es tan corto, hay algunos que ya lo tienen. Dice Proverbios 22-28 a la letra: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y hay otra versión bíblica que me gusta mucho que dice: no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Padre eterno, te damos gracias. Esta mañana es una mañana maravillosa, una mañana hermosa. Te damos gracias por la lluvia que has permitido en algunos lugares de nuestra nación. Y te damos gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estar aquí en tu casa, casa de adoración, casa de estudio, puerta al cielo, donde nos conviene venir, donde nos conviene reunirnos, donde nos conviene estar para tu gloria y para tu honra, para aprender y alimentarnos de tu palabra. Abre nuestro espíritu, Padre eterno, y despiértalo en esta mañana, de tal manera que despertemos el espíritu al unísono con el alma, con el corazón, con el oído, tornándolo de meramente humano en espiritual, para saber, como decía tu siervo, cuál es el consejo de tu palabra a través de los proverbios en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos creyendo que es tu palabra. Amén. No cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Fíjese, hermano, que aunque hemos desechado muchas de nuestras cosas sagradas, algunas cosas siguen siendo y deben seguir siendo sagradas, de veneración, de respeto, de honra. Aún en este siglo tan superficial en el cual nos ha tocado nacer, parir, vivir, estar y convivir, algunas cosas siguen y deberán seguir siendo sagradas. Por eso deberíamos escuchar el sabio consejo del sabio Salomón, del cual hablaba hace apenas unos minutos atrás nuestro hermano Damián en su clase de escuela dominical. El sabio Salomón nos dice a través del Proverbio 22, entre muchas otras cosas: no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Así que al reflexionar en este pasaje, en esta mañana del Señor, permitamos ver reflejadas cuáles son algunas de las cosas que no debemos traspasar. ¿Cuáles son algunas de las cosas o algunos de los elementos? Las llamamos cosas, pero no quisiéramos usar ese término. ¿Qué cosa debería seguir siendo sagrada para nosotros? ¿Qué elementos? ¿Qué todavía por encima de este siglo tan superficial que ha profanado casi todo y para los cuales casi nada ya es sagrado, y que las cosas sagradas se han profanado tanto, que para nosotros como iglesia debería seguir siendo sagrado? ¿Cuáles son los linderos que no debiéramos traspasar? ¿Cuáles son las cosas antiguas de nuestros antepasados que no debiéramos cambiar y que no debiera cambiar? Fíjense que cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, cuando instaló a Israel en la tierra, no solo le dio a Israel la tierra, sino que en esa particularidad, en esos detalles de Dios, de un Dios nuestro, que es un Dios tan detallista, y que detrás de cada detalle hay una sabiduría y un porqué, un plan magnífico y admirable. Le dio a Israel sus tierras, pero no solamente le dio a Israel sus tierras, sino que cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, la palabra del Señor nos dice que le dio a cada tribu una sección de esa tierra en particular. Y dentro de cada tribu le dio a cada familia de la tribu
una sección en especial de la tierra. Y ellos tenían que colocar ciertos linderos. Y por lo general, esos linderos en ese entonces eran unos montoncitos de rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba la propiedad de uno y dónde terminaba la otra. Eso es lo que se conoce como linderos. Unos elementos, unas cosas o unas formas y unas maneras que se utilizan para demarcar cuál es tu propiedad y cuál es la mía. ¿Cuál es el punto donde empieza tu propiedad y cuál es el punto donde termina tu propiedad? ¿Cuál es el punto donde comienza la mía? Es decir, que el lindero delimita, ¿verdad? Consigna propiedades. Y en algunos lugares, aún hoy, en muchas naciones se siguen utilizando montoncitos de rocas. Ciertas marcas para decir, como ya expresé, dónde comienza y dónde termina lo tuyo. Quizás en el pasado también se utilizaba plantar un árbol. Se plantaban árboles y uno decía, ay, qué derechita está esa verja. Y no era que la verja estuviera tan derechita, sino que se utilizaban árboles para decir, hasta aquí llegó la tala de Salvador Cardona. Y ahí empezó la de Marcelo López. Y aquella es la tala de don Francisco Ulloa. ¿Ves? Y entonces esos arbolitos, que no se sembraron como arbolitos, sino que algunas veces se sembraron como simples varas, retollaron y se formaron árboles. Todavía hay naciones donde los linderos se delimitan en base de árboles. Cuando usted va a algunas secciones, por ejemplo, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, y usted va a buscar a Rosa Cedré, pues entonces no aparece HC, Buzón 4565, carretera tal y tal, sino que dice 3 pasos a la derecha del árbol de roble, 4 pasos adelante de la palmera real. No se rían, es así, son así las direcciones. Y una manzana después, no es la manzana de comercio, sino una manzana, porque todavía ellos hablan de manzanas, hablan de lotes de terreno. Y 40 metros más adelante, y usted dice, ¿y si cortaron el árbol de roble? Y si ya la palmera un rayo la partió por el mismo medio. Pero esos son linderos que todavía en Centroamérica y en muchos lugares de mundiales se utilizan como demarcar la propiedad, para indicar dónde comienza el lote o la parcela de una persona. Y ahora se sigue marcando de muchas formas, con muchas piezas, de manera diferente. Usted algunas veces ve en Puerto Rico unos pedacitos de acero, ¿verdad? Y en la punta del acero unas banderitas rojas. Yo dice, parece que van a construir. Mira, araron ese terreno y veo allí una puntita y veo allí, ¿verdad? Y ya ustedes saben que muchas cosas y cuánta gente se han matado y cuántas familias todavía peleando por la herencia y por los límites y por los linderos y por las fronteras, y cuánta gente usaba como doña Bárbara, ¿verdad? No doña Bárbara la que dan a nivel de novela, por favor, que eso es una novela, eso es una novela de televisión. Si el autor resucitara, se moría al ver el desperdicio que han hecho de su famosa novela. Pero una de las cosas que caracterizaba a doña Bárbara es que cada día la gente que la circundaban, ¿verdad?, los aledaños a ella, veían que los linderos habían sido movidos. Los postes aparecían al otro día 2 o 3 metros más. ¿Para qué? Para favorecerla a ella. Y así se usaba mucho antes y todavía se sigue usando. Y nosotros pues usamos linderos, tenemos linderos. Dios hizo una declaración en cuanto a los linderos y a las propiedades que tenía su pueblo. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 19 y verso 14, expresa el Señor: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Es decir, que el Señor dio una advertencia clara a los israelitas
Y una de las señales, uno de los mandamientos, uno de los requisitos que les impartió fue que no se atrevieran ¿qué? Trampear, que no se atrevieran a mover los linderos de unos con los otros. Pero ¿sabe qué? Israel lo hizo. Israel no solamente violó este mandamiento de mover los linderos materiales, movió los linderos espirituales. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. En nuestra nación tenemos un aparente sano sistema de linderos, ¿verdad que sí? Cuando vamos a colocar los linderos en nuestras propiedades, usted manda un paralegal o el abogado le paga a un paralegal para que haga un estudio de ¿qué? De título, ¿verdad? Para que haga un estudio de la finca, para que haga un estudio de terreno. Se hacen esos estudios antes de adquirirla y hágalo antes de adquirirla. Porque ese es el estudio que clarifica si es verdad que lo que le están vendiendo es verdad. Si la propiedad que le están vendiendo tiene tantos metros de ancho por tantos metros de largo o en pie como se hace en nuestro sistema. Si es verdad que usted colinda en el norte con los Mena y en el sur con los Barretos, al oeste con los López y con quién para allá. ¿Y de quién era esa finca? Cuando usted hace ese estilo de estudio, usted sabe hasta quién era el dueño de la finca desde los tiempos ancestrales y en cuántas veces se dividió esa finca y en cuántos solares y de quién es ahora y cuál es la servidumbre y por dónde puede pasar la energía eléctrica y por dónde no y dónde está el riachuelo. De eso se trata para que no seamos engañados. Y ese profesional licenciado, porque no viene cualquiera a tomar esas medidas, ni a declarar qué fue lo que encontró, y si usted ha sido trampeado o no, o si a usted le están vendiendo lo que le están diciendo que le están vendiendo. Y viene ese profesional licenciado, ¿verdad? Con unas herramientas y con unas maquinitas y con una cinta y dice, y certifica cuáles son qué, sus linderos. Pero eso no se queda ahí. Cuando ese profesional viene con eso y toda esta cuestión pasa por el banco, viene ese otro profesional que tiene que ver con la notaría y con las leyes y envía eso y te vendieron lo que es y eso se certifica y eso no se queda ahí. Eso tiene que llevarlo a otro profesional y registrarlo. Es bastante sano nuestro sistema, ¿verdad que sí? ¿O no? Y allá va donde el otro profesional. Y el otro profesional va y lee todo eso que está ahí y certifica que es verdad. A él le vendieron 896 metros, al norte con fulano, al sur con fulano, al este con fulano, no tiene deudas de CRIM, o tiene desde el tiempo de María Castaña tanta deuda, y ese profesional en el registro de la propiedad te registra. ¿Qué es lo que te registra? Tus linderos. De eso se trata, de que se registren los linderos para que tú no seas robado, para que tú no caigas en una trampa. Y se archivan dichos documentos, y es un documento que usted no debe tener en la gaveta de la cocina. ¿Por qué? Porque es un instrumento de valía. Es un instrumento que dice que usted es propietaria de los 896 metros. Y que eso de verdad está registrado y que eso de verdad está certificado. Usted posee algo que certifica cuáles son qué, los linderos. ¿Y para qué se usan los linderos? Para que nadie se los traspase. ¿Verdad que sí? Para que nadie se los cambie. Y usted no se conforma con eso. ¿Qué usted hace con el tiempo? Donde le pusieron el acero con las banderitas o el tubo PVC, donde el primer profesional certificó, usted o siembra, ¿verdad? O verja, o cerca, algo hace usted para decir, esto es mío, esto es lo mío, esto es lo tuyo. No lo traspases. Se colocan puntos en nuestra propiedad. Pero no es de eso que vamos a hablar en esta mañana. No es del registro de la propiedad, ni de nuestro solar, ni de nuestras escuelas de terreno, ni de nuestro lote, ni vamos a rememorar las historias que nos hacían nuestros abuelos.
yo heredé tanto, pero como yo era huérfano, como yo no sabía de leyes, mis primos hermanos y mi tío me robó y me dejó sin la finca. Mi finca era de 8 cuerdas, pero mi tío lo que me dio fue un pequeño solar. Esas son historias de nuestro Puerto Rico antiguo, que ahora es difícil que suceda porque tenemos un registro de la propiedad y hay leyes que nos amparan nuestros linderos. Pero llevando esto a niveles espirituales, que es lo que nos interesa, de igual manera debiéramos, es lo que estamos haciendo en esta mañana, apuntalar que hay cosas que nos han sido dadas, sagradas, cuyos linderos no deberíamos permitir que fueran traspasados. Y es necesario ocuparnos en ello, y es la palabra reflexiva que Dios nos ha dado para provecho nuestro en esta mañana. En una magistral exposición, y para aquellos que no tuvieron, ya está, ¿verdad?, en la página que señala nuestro pastor López, en una magistral exposición de la palabra dada al pueblo aquí el viernes, el reverendo Calderón, que fue el profeta de Dios para esa hora, consideraba cómo le habían robado al pueblo de Dios. Y yo me gocé porque ya esto estaba atrasado. Tuve que entonces ir hacia atrás. Señor, gracias, porque comenzaste ya el trazo que tú tenías para el domingo de una manera magistral el viernes. Y él tituló esa exposición magistral, Te están robando. ¿Se acuerdan? Te están robando. ¿Y quién a quién le había robado? Es una historia harto conocida para nosotros. Los madianitas le habían robado al pueblo de Dios. Los madianitas traspasaron los linderos del pueblo de Dios, de los israelitas. Y cuando traspasaban los linderos, acababan con sus frutos, acababan con los sembrados, acababan con los ganados, acababan con la agricultura y con todo lo que encontraban a su paso. Y la respuesta del pueblo de Dios era encuevarse, recuerda, resumimos todo lo que se dijo, o esconderse. ¿Y sabe el porqué de esta situación? ¿Por qué traspasaban los madianitas los linderos del pueblo de Dios? Porque antes el pueblo de Dios había traspasado ¿qué linderos? Los linderos de Dios. No los linderos de las tierras, hablando en sentido espiritual. ¿Por qué traspasaban vez tras vez? Sembraban y se acababa la cosecha. Sembraban, obtenían los frutos y cuando ya tenían hasta los frutos en sus alacenas, venían los madianitas y le acababan con lo que había en la alacena. Prosperaban sus ganados y cuando venían los madianitas arrasaban con los ganados. Arrasaban de tal manera que dejaban al pueblo desprovisto. ¿Qué remedio ellos habían planeado o hacían? Se encuevaban o se escondían. Pero vemos el porqué de esta situación. Porque antes Israel había traspasado los límites de Dios. Los linderos colocados por el Señor. Los linderos de lo sacro. Los linderos de lo santo. Los linderos de la obediencia a los mandatos del Señor. Y aún los propios linderos entre ellos mismos, porque unos a otros hacían lo contrario de lo que el Señor les había dicho en Deuteronomio: no traspases los linderos de tu prójimo. Fíjense que Jueces 1:1 certifica por qué traspasaban los madianitas los linderos de los israelitas. Porque los hijos de Israel, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. No es lo que está pasando con Puerto Rico. ¿Por qué se están traspasando, cambiando tantos linderos espirituales en nuestra nación puertorriqueña? Porque el pueblo puertorriqueño ha pecado. Porque el pueblo puertorriqueño ha traspasado los linderos de la palabra. Porque el pueblo puertorriqueño ha traspasado los linderos de lo estatuido por Dios. Y seguirá traspasando y Dios seguirá apretando. De eso no le quepa la duda a nadie. Israel había sustituido muchos linderos. ¿Qué linderos? Nos ministraba el Señor en ese día y nosotros sabemos por la palabra. Había traspasado los linderos del altar. Ya Israel no veneraba el altar ni el templo. Había levantado por cada pecado
distintos altares. Había sustituido el altar, había sustituido la ley, había sustituido la palabra, había sustituido las normas del hogar, había sustituido las maneras de adorar estatuidas por Dios, había sustituido el creerle a Dios por otros dioses, la voz de Dios por otras voces, la profecía cierta por la falsa profecía y la admonición de Dios en el viernes pasado. No ha pasado en Puerto Rico lo mismo. No hemos sustituido los altares, no hemos sustituido a Dios, no hemos traspasado los linderos de sus estatutos, de sus normas, no hemos cambiado la voz de Dios por falsas voces, no hemos cambiado lo que Dios demanda de nosotros. Bendito sea el Señor. Fíjense que para mí esa advertencia profética fue grande, porque nos preguntaba el Señor y nos decía: el madianita te está robando. Porque no era para recordarnos eso tan histórico que sabemos, que el madianita le robaba al israelita. La pregunta era para nosotros como iglesia, a nosotros: ¿qué es lo que el madianita te está robando o nos está robando? Te está robando. Y había una admonición de parte de Dios que era clara y que resumía todo: que saques al madianita de tu casa, de tu vida, que saques al madianita del propósito de Dios para tu vida, que saques al madianita del llamamiento, de tu hogar, del matrimonio, de tus hijos, de tu esposa, de lo que te rodea, especialmente de tu casa, porque una de las cosas sagradas de las cuales vamos a hablar en esta mañana es el hogar. Sigue siendo no sagrado, aunque para el posmodernismo y los posmodernistas la familia y el hogar no valen nada, o ha sido totalmente tergiversado el concepto de Dios por el concepto de ellos. El hogar deberá seguir siendo sagrado. ¿Qué ustedes creen? Y si hay madianitas o madianitas que intentan profanar algo tan grande como lo que es o debiera ser nuestro hogar, saquemos al madianita del hogar. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos decía el Señor? Que canceláramos la maldición, que reclamáramos la bendición y que afirmáramos nuestra vida en el Señor. Solamente así se puede sacar al madianita. Cancelando, reclamando y afirmando. ¿Qué tres verbos? Cancela todo lo que tenga que cancelar. Oye, cuando se cancela, en muchas ocasiones se cancela. Lo único que se cancela con gusto son las deudas, ¿verdad? Ay, se acabó la hipoteca. Ay, acabé de pagar el carro. Ay, acabé de terminar este préstamo. Eso sí que usted lo cancela con alegría, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que cancelar, aunque sea en dolor. No le tenga miedo al madianita, ni le tenga conmiseración, no le tenga misericordia. Al madianita tiene que ser cancelado, aunque sea con dolor. Luego de eso nos decía el Señor que reclamáramos entonces que la bendición. Y luego de eso que afirmáramos nuestra vida en el Señor, porque el tiempo que nos resta para ello es corto, es corto. Fíjense que nos decía el Señor, estamos resumiendo: ni el sentimiento de culpa, ni la autoconmiseración, ni el echarle la culpa a Dios, ni el echarle la culpa al otro, ni el echarte la culpa a ti mismo, ni el echarle la culpa a los demás, ni el esconderte o el quedarte en la comodidad de la inercia, son herramientas para poder echar al madián de tu vida. Sino entrando, y volví el Señor a repetirlo, en una nueva dimensión de ¿qué? De su presencia. Fíjense que esta es la época en que los grandes apóstoles andan aplicando la palabra niveles y dimensión. Pero no hay entrada en niveles superiores ni en dimensiones superiores si ahí no está Dios haciendo ese cuadre. Así que la receta es entrando en una nueva dimensión de su presencia, afirmando nuestro rostro hacia el rostro de Dios. ¿Para qué? Para tener la fuerza, la cordura, la libertad y la autoridad de echar al madianita de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros linderos, los linderos que nos ha especificado el Señor. Entremos en esa nueva dimensión. ¿Cómo? Creyéndole a Él,
Era la receta, estoy resumiendo, aceptando su voluntad, sacando el María de nuestros linderos, de lo que nos pertenece y que nos hemos dejado arrebatar. Está en nosotros como iglesia, tanto a nivel colectivo como a nivel individual y personal, escudriñar, reflexionar. ¿Se han cambiado los linderos en mi matrimonio? ¿Se han cambiado los linderos en la crianza de mi casa? ¿Se están cambiando los linderos de mi hogar? ¿Se están cambiando los linderos de la palabra? ¿Se está cambiando los linderos de lo que es ser iglesia? Porque esos son los únicos 3 elementos que voy a tocar en esta mañana. La palabra de Dios sigue siendo sagrada. ¿Cuántos lo creen? Sigue siendo, por lo tanto, cuidado con los linderos establecidos. La palabra de Dios sigue siendo sagrada. Y es deplorable. Ustedes que leen, ustedes que se meten en las redes sociales, ustedes que escuchan, ustedes que ven lo que pasa a través de la comunicación televisiva, periodística, radial y de las redes sociales. ¿Qué ha pasado en los últimos meses y en las últimas semanas? Deplorable. Un bombardeo de los divos, de las divas hollywoodenses, de los divos y divas puertorriqueñas, de artistas puertorriqueños, de gente docta e indocta, de los juristas, hasta de la gente del Supremo, de los legisladores americanos y puertorriqueños, de políticos. ¿Qué ustedes los han estado escuchando? ¿Opinar sobre la palabra o no? ¿Opinando sobre la Biblia o no? ¿Haciendo exégesis ellos sobre la Biblia? Ellos se han metido en eruditos, en hermenéutica, en exégesis, profanando la palabra. Y por no dejar de escuchar, hemos escuchado hasta el sumo pontífice romano diciendo que el Corán y la palabra son una misma cosa. ¿No lo leyeron ustedes? Sí, hermano, hace apenas una semana. El Corán y la Biblia son una misma cosa. Otros curas diciendo que la homosexualidad está avalada por la palabra. Otros divos y divas, artistas renombrados tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, echando la palabra en el zafacón. Otros desmadrando la palabra, despotricando sobre la palabra, menospreciando la palabra con una seguridad, con una altanería, con una burla, con un espíritu de incredulidad sobre la falta de valor de la palabra, sobre que la palabra es mitos y cuentos y leyendas, con falsa exégesis, sobreponiendo sus leyes humanas a las leyes de Dios, hermanos, con menosprecio a esta sagrada palabra. Y hoy te viene a decir el Señor en esta mañana que la palabra de Dios es y sigue siendo sagrada. Hemos escuchado aún al romano compararla e igualarla con el Corán. Pero por encima de este traspaso de linderos, de esta ignorancia grasa, porque eso es lo que es, y del escepticismo de tantos y de muchos, la palabra de Dios sigue siendo como sagrada. Iglesia, ¿cómo sigue siendo la palabra? Y yo siempre se lo he dicho en 20 y pico de años. La palabra de Dios y Dios, una misma y sola cosa son. ¿Por qué la palabra sigue siendo sagrada? La palabra de Dios es sagrada porque Dios es su autor. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17 nos dice que toda la escritura, toda, en algunas porciones sí, otras no, es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin, en un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que no hay ningún otro manual, ni hay ninguna otra palabra, ni hay ninguna otra exposición, expositor o literatura que te prepare a ti como hombre útil para hacer toda buena obra. Si quieres hacer buena obra, si quieres enseñar, si quieres redarguir, si quieres corregir e instruir en justicia, la palabra de Dios sigue siendo sagrada. Y ese es tu manual y el mío. Ese es el manual de la iglesia.
No nos importa lo que opine Ricky Martin. No nos importa lo que diga la SAIU, yo no sé qué. No nos importa lo que digan los legisladores de allá o de acá. No nos importa. A ti te debe importar lo que dice Dios, que es su palabra. Y son linderos que no se deben cambiar. Son linderos que no se pueden trastocar. Dice que la palabra de Dios también es sagrada porque la escribieron hombres bajo la inspiración divina. No fueron hombres cualquiera. No fue bajo la inspiración de Tutankamón, ni de Nostradamus, ni del profeta tal, ni de yo no sé quién. No, hermanos. Fue inspirada, dice segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que fíjense qué falta de respeto, de ignorancia y de irreverencia y de lo profano, cuando estos profanos se ponen a opinar, a darnos su grande opinión sobre lo que es o no es la palabra. No lo permitan. No lo permita, hermano. Es sagrada porque Dios es su autor. Es sagrada porque la escribieron hombres bajo la inspiración divina a través del poder del Espíritu Santo. Y es sagrada porque es eterna. No es la palabra de aquellos más cuadros, aquello que se terminó, o aquello que estuvo en un boom hoy y al año ya se acabó, o el boom estuvo en una semana, pero ya la gente se olvidó de eso, ¿no, hermanos? Dice segunda de Pedro 1 del 23 al 24. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, dice. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de los juristas hoy es y mañana deja de ser. La palabra de los juristas americanos hace cientos de años fue que el matrimonio debía ser fuera entre un hombre y una mujer. Esperen dentro de algunos días. Hoy estamos a 14, dentro de 10 días. A ver si la palabra de los juristas lo cambia. A ver si la palabra de los legisladores, oye, y no esperen un año, a la semana, dicen que no. Es más, dicen que no dijeron. La palabra de los juristas cambia. La palabra de los artistas cambia. La palabra del hombre carnal cambia. No es eterna. Hoy es y mañana deja de ser. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es eterna. Vive y permanece para siempre. Por eso es que es sagrada. No es algo que pasó. No es algo del momento, no es algo para que se puedan cambiar sus linderos. Y hemos traspasado los linderos de la fe cristiana. Los linderos de la fe cristiana se han cambiado de lugar. ¿Qué cosas han cambiado de lugar? El liberalismo, el modernismo, el humanismo, el posmodernismo. Se ha desechado la inspiración divina. Ya no necesitamos de doctrina. Se echa por tierra la doctrina de la deidad de Dios. Se acomodan las versiones bíblicas y sus traducciones conforme a los estilos de la gente. Ahora tenemos la Biblia de los gays. Ahora tenemos la Biblia del arcoíris. Ahora tenemos la Biblia de las feministas, porque las feministas dicen que no hay equidad. Ese término tan traído y tan mal llevado. Que no hay equidad al decir, al tomar a Dios como hombre. Como Dios puede ser hembra. Ellas en Brasil se han inventado la nueva versión de la feminista, que Dios es ella. Aló. Algunas veces al que se cree más sabio es tan grasamente ignorante. Pero estamos haciendo una versión para cada estilo de vida. Por eso es que hay ahora Biblias para gay, Biblias para transgénero, Biblias para esto, Biblias para lo otro, tergiversando en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, las traducciones con la verdadera exégesis y la interpretación bíblica. Y en nombre del modernismo, aún muchas denominaciones antiguas y fundamentales han trastocado las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Para conformar la iglesia.
porque no hay el concepto verdadero de lo que es iglesia, para agradar, para modernizar. Por eso se modernizan los valores morales, las verdades espirituales, y la base bíblica ha sido en muchos lugares quitada, traspasada o arrancado los linderos. Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué otra cosa sigue siendo sagrada? El hogar, hermanos. El hogar sigue siendo sagrado y debe seguir siendo sagrado para usted y para mí. A pesar de la manera en que los modernos y los posmodernos pueden ver el hogar y la familia, el hogar sigue siendo sagrado. ¿Por qué? Sigue siendo sagrado porque Dios lo creó. No lo inventaron los sociólogos, ni lo inventaron los psicólogos, ni lo inventó LGTB, transgénero, lesbianismo, qué sé yo, ni qué, esa sigla tan grande y tan pomposa con que ellos se han denominado. ¡No! Es creación de Dios. La patente la tiene Dios. Fue fundado por Dios y sigue siendo sagrado porque quien lo creó fue Dios. Génesis 2, del 21 al 25. Dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y de la costilla de Adán hizo otro Adán. ¿Cómo? Hizo y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿cuántas carnes? Una. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Quién creó el hogar? No se nos olvide. No tendrá éxito ningún plan humano de estos tiempos. No tendrá éxito ningún plan humano de estos tiempos que trate de dejarlo de lado o de subvertirlo. Por eso, no nos sorprenda que dentro de 10 días va a ser aprobado el matrimonio entre el mismo sexo. Ganaron. ¡Ay, qué victoria! ¿A quién le ganaron? Se ganaron ellos mismos. Porque esto, hermano, el plan de Dios es eterno. El hogar es el hogar y lo compone un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Enséñelo en su casa. Transmítalo en su casa. La iglesia hace su parte, pero en su hogar, antes que le lleguen a los libritos repartidos, a la enseñanza de muchos maestros que ellos mismos ya saben qué es lo que van a dar, a la agenda ya no escondida sino descubierta. Antes que llegue ese momento, hágase usted maestro de su hijo y de su hija y báselo en los linderos bíblicos. ¿Por qué es sagrado el hogar? Es sagrado porque Dios lo bendice. Es sagrado porque Dios lo bendice. Génesis 1 del 27 al 28. Yo lo veo a ustedes tan callados. Gloria a Dios. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No es a la imagen de Ricky. Aquí está bien claro esto. Dice: imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra. Clara, es exégesis. No hay ni que hacer exégesis. Claro. Lo repito. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y la única manera de fructificar y multiplicarse es siendo macho y hembra. Los demás fructificarán buscando vientres ajenos, alquilando y comprando vientres, haciendo experimentos allá en tubo,
fructifican todos los artistas. Miguel Bosé fructificó de esa manera, Elton John fructificó de esa manera, el nuestro fructificó de esa manera, y seguirán siendo, ¡ay, qué bello, ay, qué hermoso! Los hijos de fulano de tal, ¿de quién? Lo lindo es que para poder fructificar todos necesitaron de un vientre femenino, ¿o no? Y de un útero, ¿o no? ¿O no? Y de unos óvulos nuestros, ¿verdad que sí? Todavía yo no he escuchado que fructificaron espermatozoides con espermatozoides, ¡aló! Yo no he visto eso. No lo he visto. Por más que inventen en los reality shows y por más que tengan el alma ahora colocada en el cuerpo, lo que Dios tuvo la culpa, no, hermano. Mire. La palabra Génesis 1 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dio fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando? Hermano, es sagrado el hogar porque Dios lo bendice. Es sagrado el hogar porque Dios lo bendice. Dios bendice solo lo que es bueno y todo lo que Dios bendice es sagrado. Dios no bendice a lo profano. Métaselo en la cabeza, en el corazón. Dios no es bendecido de cosas profanas. Dios no traspasa los linderos que Él mismo constituyó. Por eso detecta en el espíritu, no que detestes, que detectes en el espíritu. Ponte en guarda. Entesa tu arco de bronce sobre todo aquello que quiera menoscabar tu familia, sobre todo aquello que quiera menoscabar tu hogar, sobre todo aquello que quiera menoscabar tu matrimonio. No permitas que el madianita traspase los linderos colocados por Dios para el hogar, para la familia, para el matrimonio, para tus hijos, para ti con tu autoridad como pater familia, para ti como sacerdote o sacerdotisa del hogar, tu autoridad como esposa, como madre. No traspases los linderos colocados por Dios a los hijos, ni los tuyos como esposo o esposa. No permitas que extraños cambien los linderos antiguos que han sido establecidos. Asume autoridad, cancela, desecha, reclama y afirma los linderos de tu hogar. El hogar es sagrado. ¿Cuántos lo creen? El hogar es sagrado. La palabra es sagrada. La palabra es sagrada, el hogar es sagrado y la iglesia sigue siendo sagrada. Bendito Dios. Expresaba en uno de sus libros el conocido exégeta y maestro de la palabra William Barclay, del cual muchos tienen sus comentarios. Él decía en uno de sus escritos: quizá es lógico que yo, que he servido a la iglesia por más de 60 años, debería concluir diciendo: sigo creyendo en la iglesia. Así decía este exégeta. Y Norman Vincent Peale dice que la iglesia es donde todas nuestras esperanzas se vuelven verdaderas. Ahí es donde todas nuestras esperanzas se vuelven verdaderas. La iglesia sigue siendo sagrada 2000 años después que Jesús la fundara. Entonces vienen estos tipos y estas tipas y este montón de gente profana a tergiversarnos lo que es iglesia, a mofarse de lo que es ser iglesia, a constituirse en iglesia pero fuera de los linderos de Dios. Mire, la iglesia es sagrada porque Dios la concibió, con eso nada más. ¿Quién concibió la iglesia? No fue inventada por hombres, no la concibió, no la ideó, no es un paradigma humano, no es una filosofía de hombres, de sabios humanos de los cuales hablábamos en esta mañana. La iglesia es sagrada porque Dios la concibió. Efesios 1 del 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro aspecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La concibió Dios.
Y qué concepción, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios concibió la iglesia, la parió, la concibió. Por eso hombre alguno no la concibió, no la parió, no se la inventó, no tiene la patente de la iglesia, porque es de Dios. Vamos a buscar Mateo 16, del 13 al 19, porque no solamente la iglesia es sagrada porque Dios la concibió, sino que la iglesia es sagrada, bendito sea Dios, porque Cristo la fundó. Dios la concibe, Cristo la funda. ¿Qué tal, hermano? Son fundamentos que debemos recordar. Estamos recapitulando esta doctrina. Estos son conceptos que deben quedar en lo profundo de nuestro corazón cuando nos bombardean con tanta basofia, con tanta basura, con tanta falsa doctrina, con tantos conceptos erróneos. Dios la concibe y Cristo la funda. Dice Mateo 16, del 3 al 19, oiga. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, hablando Jesús, Cristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, que era una roquita, sobre la roca que ¿quién? Cristo. Y sobre esta roca, sobre mí, en otras palabras, edificaré mi iglesia, y las puertas, oiga la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que ya nos estaba advirtiendo, que las puertas del Hades se levantarán. ¿Se han levantado o no? Claro que se levantan. Mírenlo, miren en esa figura, se levantan y avanzan. No solamente se levantan y se quedan ahí paralizadas, sino que se levantan y caminan contra la iglesia, acechan la iglesia, vandalizan la iglesia, menosprecian la iglesia. Pero ¿cuál es la sentencia en la cristología? No prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién fundó? ¿Quién concibió? Concibió Dios. ¿Quién fundó? Fundó Cristo. Y sigue más: y a ti te darán las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así que volvemos a recapitular. La iglesia sigue siendo sagrada 2000 años después de que Cristo la fundara y en la eternidad de que Dios la concibiera. Gloria a Dios. Así que es sagrada porque Dios la concibió, y es sagrada porque Cristo la fundó, y es sagrada, que esto es algo, esta es la Trinidad envuelta, y es sagrada porque el Espíritu Santo es quien la llena. Qué cosa grande, hermanos. Dios la concibe, Cristo la funda y el Espíritu Santo la llena. Esa es la recapitulación sencilla de la doctrina de la iglesia. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice ahí la palabra. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba.
que hablase. Bendito sea el Señor. Se llenó la iglesia del poder necesario para seguir siendo iglesia. Dios había concebido, Cristo fundó y el Espíritu Santo le dio el poder necesario para sobrevivir, para subsistir por encima de las tinieblas, por encima de la persecución, por encima de la historia, por encima de la filosofía, por encima de los ataques, por encima de todas las trampas e inventos que el diablo pueda. Ya Él lo dijo, se levantarán el Hades mismo, las puertas del Hades, pero no prevalecerá contra la iglesia. Así que es sagrada porque el Espíritu Santo la llena. Estoy finalizando ya. Iglesia, no permitas que se traspasen los linderos de la iglesia del Señor, de lo que es ser iglesia, ni cambies los fundamentos sobre los que la iglesia esté edificada. Sé iglesia y echa fuera todo Madián que pretenda lo contrario. Hay algunas cosas en este mundo pagano que siguen y deberán seguir siendo sagradas. La palabra, el hogar, la iglesia. ¿Por qué? Porque la mano del Señor reposa sobre la palabra. La mano del Señor reposa sobre el hogar. La mano del Señor reposa sobre la iglesia. Recordando que la iglesia es una comunidad de fe, que la iglesia no es un club de entretenimiento social, que no es un lugar para saciar el ocio, no es una agencia de bienestar social, no es una empresa con hombres como cabeza, no es un modo para racionalizar y no es una cooperativa de síndicos y accionistas para obtener prebendas y dividendos, no es una agencia de matrimonios, no es una agencia para buscar talentos, no es una fábrica de artistas, no es un lugar para limpiar conciencias dominicales, no es un lugar para negociar con Dios prosperidad y siembra, no. La iglesia es la concepción más grande de Dios. Y usted y yo somos iglesia. Estamos de pie. No traspasemos los linderos que colocaron nuestros antepasados. No cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y hay cosas que siguen siendo sagradas. Palabra, hogar y ¿qué más? Iglesia. Iglesia. Dios le bendiga. Amén. Amantísimo Dios, estamos delante de tu presencia. Luego de haber escuchado, Dios, esta palabra que se nos trae en exhortación responsablemente de los labios de nuestra pastora, atendiendo a la necesidad del momento, al momento histórico que vivimos como sociedad, como individuos, como iglesia. Dios de los cielos, Santo Dios, ante ti estamos cada uno de nosotros, con nuestras conciencias, con nuestros corazones reflexivos a lo que hemos escuchado. Aleluya.